Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Sos tu proyecto más importante, donde hablamos sobre organización, productividad, desarrollo personal y un poquito de todo. En este episodio quiero hablarles sobre este libro, como habrán visto en el título. Este libro lo leí este año alrededor de octubre o septiembre por ahí. Lo conseguí en un viaje que fui, lo quería leer hace bastante, es de este año. Se llama Go One More, o en español sería como anda uno más, siempre hace una más. Y en el subtítulo dice encontrar la claridad para hacer cambios intencionales en tu vida. Y es de Nick Bare, que para los que no conocen, Nick Bare es un emprendedor y deportista que yo conocí hace aproximadamente 3 años en internet de Estados Unidos. Y la verdad que me volví bastante fan, por así decirlo, porque me gusta mucho el contenido que hace, cómo habla, tiene un podcast, tiene una empresa de suplementos y hace distintas carreras, Ironman, maratones, distintas competencias. Y me gusta mucho lo que comparte, y entonces dije, bueno, cuando largó su libro, eh, dije, quiero comprarlo. Y básicamente este libro es un libro de desarrollo personal, 100%. Obviamente también cuenta parte de su historia, pero algo que me gustó es que muchos de los libros de desarrollo personal, yo cuando arranqué a leer 2020 más que todo de este tipo de libros, eran bastante, por así decirlo, reveladores para mí, porque eran cosas que yo no sabía en cuestión de, bueno, inteligencia emocional, gestión del tiempo, todas las cosas que van rodeadas a lo que es el desarrollo personal. Y a medida que fui leyendo otros libros, por ejemplo, bueno, podemos ver los más comunes, los 7 hábitos, ¿qué más? El Club de las 5 AM, bueno, son hábitos atómicos, son todos como los más simples, pero luego empezaron a salir otros libros de desarrollo personal y uno siempre quiere leer más. Y lo que me pasaba con algunos libros, por ejemplo, me pasó con algunos de Robin Sharma, que leí bastantes y después volví a leer, o algunos otros libros, eran como muy redundantes en todo lo que era referido al desarrollo personal. Entonces muchos los dejaba a la mitad o los leía y decía, bueno, esto ya lo vi. Obviamente siempre uno puede aprender cosas nuevas o cómo lo cuentan diferentes autores. Pero bueno, básicamente terminaba haciendo lo mismo, y es algo que no me pasó con este libro, sino que con este libro encontré cosas nuevas, o sea, cosas nuevas relacionadas al desarrollo personal que creo que vienen a partir de reflexiones. Si yo me pongo a pensar, es diferente, y yo estaba haciendo un resumen de este año 2025, he aprendido muchas cosas relacionadas a desarrollo personal, pero a partir de experiencias propias, que es diferente. Uno cuando lee, ok, está bien, sé como que eso me puede servir, pero después cuando uno lo vive, lo atraviesa en carne propia, por así decirlo, ahí recién aprende. Para darles un ejemplo muy rápido antes de arrancar con todo el resumen de este libro y los aprendizajes, pero creo que es necesario. Siempre uno dice, o el estoicismo mismo, que leí bastante este año, dice tenés que saber lo que está en tu control, que no puedes controlar cosas que justamente no están en tu control, que no puedes hacer, o preocuparte por esas cosas, sino solamente preocuparte por tus acciones y lo que vos puedes hacer, que tenés que ser paciente y demás. Yo este año, por ejemplo, no pude hacer básicamente no hice ninguna carrera, que a mí es algo que me gusta y que me pongo objetivos anuales y entrenar mucho, porque arranqué el año con una lesión. Yo corro montaña y justamente tuve que ser demasiado paciente, muy paciente en todo el proceso de recuperación para poder volver a correr en la montaña varios kilómetros, donde hubo meses que solamente hice trabajo de gimnasio, no pude correr, que es algo que hago casi todos los días. Entonces es donde ahí, ok, si uno lo lee y dice sí, hay que ser paciente, pero después uno ahí es donde realmente lo empieza a trabajar y uno termina aprendiendo eso. Y es donde ahí uno se termina autoconociendo más. Porque uno puede decir, ok, soy paciente, pero después uno cuando enfrenta situación y termina haciendo otra cosa porque es impaciente, ahí se da cuenta que no, esta situación me afecta y modifica mis acciones. Entonces eso está muy bueno. Y bueno, con este libro me pasó que llegué a conclusiones o aprendí conclusiones de Nick Bare, que cuenta él en su vida como emprendedor, como padre, como deportista y demás, que fue atravesando a lo largo de su vida.
y que me gustaron mucho, son cosas que no había escuchado antes. Así que bueno, sin más vamos a ir con esto. Yo acá tengo el machete, por así decirlo, en el iPad. Así que bueno, el subtítulo de este libro, como yo les dije, es encontrar la claridad para hacer cambios o elecciones en tu vida de forma intencional. Y el primer capítulo, yo lo fui separando por capítulos, van a ver algunas cosas, yo lo leí en inglés, va a haber algunas cosas que digo en inglés pero después las traduzco. Es como algunas cosas difíciles traducirlos. Pero el primer capítulo dice perseguir la intencionalidad. Es como que tenés que tener una intención al hacer las cosas y tenés que perseguir eso. Y creo justo ahora esto que estamos encarando el final del año y el comienzo del 2026, algo que escuché mucho, que siempre me pongo, yo hice una guía de planificación anual para la gente de mi comunidad que va a planificar su año, pero yo siempre empiezo a escuchar a emprendedores y demás cómo hacen sus planificaciones anuales porque me interesa. Y algo que escuché mucho es qué intención le vas a dar a tu año. Y planifica tu año con intención. Y una de las cosas que dice que a mí, una frase que me encantó, y creo que le voy a poner como un mantra, por así decirlo, que dice en inglés, después la traduzco, que dice lack of intentionality leads to a repetition of what is easiest. Que quiere decir que la falta de intención te lleva a la repetición de lo que es fácil. Lo vuelvo a repetir. La falta de intención en algo te lleva a la repetición de lo que es fácil. Entonces, la falta de intención en, vamos a ponerlo así, en mejorar deportivamente o físicamente, esa falta de intención, ok, sí, yo quiero mejorar, pero tampoco tanto, no le quiero dar tanta como atención, por así decirlo, o intención, me lleva a la repetición de lo que es fácil. Ok, bueno, voy a hacer lo que más me es más fácil. No sé, por ejemplo, a mí me pasaba, iba un día al gimnasio y no tenía rutina, bueno, me ponía a entrenar pecho, brazos, que era lo que más me gustaba, pero no entrenaba justamente los ejercicios o mis debilidades, cosas que tenía que hacer, porque básicamente no me importaba. Después justamente me acuerdo, justo ahora llegando como a una conclusión, en un momento que yo pasé de correr en calle a correr en montaña, me di cuenta que claro, en montaña en subida, cambia mucho. Entonces, algo que empecé a trabajar con mi entrenador es empezar a correr en cinta en subida, o sea, ponerlo en subida o ir a entrenar a la montaña y claro, eso era difícil. O sea, yo quería darle intención a mejorar corriendo en montaña en subida y esos, me acuerdo, esas semanas de entrenamiento costaban y justamente por eso, porque yo le ponía intención y me llevaba a lo que era difícil para mejorar. Pero en cambio, otras veces, muchas veces, la falta de intención, si yo no le daba intención a eso, me llevaba a entrenar lo que justamente me era fácil. Y así puede pasar con mucho. Bueno, queremos mejorar nuestra salud y queremos comer mejor. Bueno, si no le damos intención, vamos a caer en comer las mismas comidas, que es algo que a mí me pasa, comer las mismas comidas y no vamos a mejorar, no vamos a aportar toda una nutrición variada, por así decirlo. Y hay una frase que dice Nick Bare en el libro, en el capítulo 1 para cerrar, que dice, probate a vos mismo, o sea, o comprobate o probate a vos mismo que estás en lo cierto. Como que hay muchas veces que tenemos pensamientos, pero muchas veces al no hacer y no tomar acción no se termina de confirmar, porque yo siempre creo que es como nosotros tenemos una creencia, un pensamiento, después un sentimiento, es lo que lleva a una acción y después se vuelve a repetir y a confirmar ese pensamiento. Si yo digo, ok, quiero, quiero ser una persona saludable, es como, ok, bueno, quiero eso, lo pienso, después me lleva un sentimiento, o sea, cuando me enfrento a, ok, ¿qué voy a comer? Y después, para probarme a mí que estoy en lo cierto, tengo que hacer esa acción. Cuando yo hago esa acción, me compruebo, entre comillas, que estoy en lo cierto. Entonces siempre es un círculo de pensamiento, sentimiento, pero lo terminamos comprobando con la acción. Voy a pasar al capítulo 2, para que no sea tan largo. El capítulo 2 me gusta bastante porque dice, sé consistentemente bueno en vez de increíble a veces. Lo que dice es que es mejor ser bueno, o sea, como
un poquito arriba del promedio, pero bueno, muchas veces seguido en el tiempo, que de vez en cuando ser extraordinario y excelente, por así decirlo. Es mucho mejor entrenar bien 7 días, 5 veces o 4 veces a la semana, voy a poner, que entrenar y tener un entrenamiento hiper perfecto una sola vez a la semana o una vez al mes. Porque así se va ganando como la consistencia. Y ella habla de muchas cosas, por ejemplo, de fórmulas de burn the boats, que significa como quemar los barcos, que yo a veces lo hago, por ejemplo, una vez cuando quise ponerme la meta de correr 40 kilómetros, y yo con varios entrenamientos, yo lo máximo que había corrido eran 30 y dije, bueno, voy a hacer 20 y cuando haces 20 después tenés que volver y ahí haces otros 20. Y los 20 los haces bien, no hay problema, o en mi caso, o por lo menos si tenés que hacer, vos estás corriendo 5 kilómetros. Después querés llegar a 10, bueno, corres 5 kilómetros en una dirección y después vas a tener que volver. Capaz que después no volvés todo corriendo, lo haces alguna parte caminando, pero al final vas a terminar haciendo esa distancia. Entonces a eso se refiere como quemar los barcos. Por ejemplo, a mí en lo que se refiere a este año, lo que fue el lanzamiento de la agenda, yo dudaba un poco entre la cantidad que hacer. Y bueno, cuando fijé la cantidad y hice el pago justamente para producir las agendas y todo y demás, es como, ok, no hubo vuelta atrás. Ya hice esta cantidad, voy a tener que venderlo sí o sí. Después habla sobre la carga progresiva, de que tenemos, tanto en el gimnasio como en nuestra vida, tenemos que ir cargándonos progresivamente. No es tan inteligente hacer saltos de 0 a 1, sino es mejor hacer de 0 a 0,1, 0,2 y así cada semana ir subiendo 0,1 hasta llegar al 1, por así decirlo. Habla sobre el disconfort controlado, que a mí me parece que eso es muy interesante porque muchas veces se dice, creo que en redes, como que, ok, tenemos que estar en nuestra zona, no estar en nuestra zona de confort para crecer y en todas las áreas, pero para mí es, ok, si estás en todas las áreas, en tu zona de disconfort, o sea, no estás en tu zona de confort en lo personal, en las relaciones, en el trabajo, en el deporte, va a llegar un punto de que básicamente es como que siempre estás en esa zona y puedes sentirte como abrumado porque siempre te estás desafiando. Y cuando estás desafiando, tu cerebro entra en un estado de alerta y no se relaja. Entonces eso puede llegar justamente como a que básicamente te quemes o te estreses. Y para mí eso fue muy interesante porque yo creo que es mucho mejor estar y poner ese disconfort en una sola área. Es decir, ok, voy a salir de mi zona de confort en el deporte, en el trabajo, en lo personal, en lo de las relaciones. Porque en lo otro vos mantenés tu rutina, mantenés tu zona de confort y podés juntar toda esa energía que realmente amerita para salir de la zona de confort en un área para que justamente puedas lograrlo. Y una vez que lo logres en esa área, después vas saltando a otra área y así sucesivamente. Esto me parece muy interesante, que dice que simple no es lo mismo que fácil y que simple es una señal de inteligencia. Muchas veces creemos que las cosas que realmente valen la pena son difíciles y que tenemos que hacer cosas difíciles para crecer en la vida, que es verdad que las cosas difíciles o las situaciones que nos ponen en cierta incomodidad nos ayudan a crecer. Está comprobado científicamente que cuando hacemos una actividad que nos desafía mental o físicamente, nuestro cerebro, no lo quiero decir mal, pero bueno, hay una zona en nuestro cerebro que se estimula y que va creciendo de tamaño, que eso está comprobado. Pero lo que dice acá es que no siempre tenemos que hacer las cosas que son fáciles. Voy de vuelta por las dudas. El término es simple, no es lo mismo que fácil. Que unas cosas pueden ser simples, pero no son fáciles. Ahí va de vuelta. Y voy con un ejemplo que tal vez se entienda mejor. Él lo pone, siempre habla mucho de las comidas, porque bueno, cuenta que tuvo un trastorno alimenticio, por así decirlo, cuando era más chico. Que claro, decía, ok, tenés que comer esta comida todos los días. Claro, pero eso es simple, tenés que comer esto, no hay otra cosa, o sea, no es que tenés que, y era arroz con carne y nada más, no es que tenés que hacer una comida muy extravagante,
Pero claro, muchas veces y muchas personas dicen, no, no quiero comer lo mismo y quiero cambiar, o mantener y no comer otra comida, por así, no comer comida chatarra o lo que sea. Y eso justamente lo simple muchas veces se vuelve fácil. Perdón, lo simple muchas veces se vuelve difícil, porque mantener eso que es simple, comer lo mismo o, no sé, por ejemplo, meditar 5 minutos. Bueno, si meditas 5 minutos, sí, es simple, pero hacerlo todos los días, mantenerlo durante todo un año, puede ser que no sea algo fácil, sino que sea algo difícil. Entonces, simple y fácil no termina siendo lo mismo. Y después, relacionado a esto que plantea la otra cara, que realmente hacer lo difícil nos lleva como una mejor vida, que dice, elegí lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. Que muchas veces tomamos las decisiones que nos parecen que son fáciles, pero siempre o casi siempre lo que termina siendo fácil muchas veces nos lleva a lo que no es correcto, a lo que es incorrecto. Y lo que él dice, elegí lo correcto difícil. Que lo correcto difícil, o sea, una situación, estoy pensando en algún ejemplo para así ponerlo, se me ocurre, por ejemplo, un caso de una empresa que contrata a una persona que sabe que esa persona no es la mejor para el puesto, por así decirlo. Vamos a ir con este ejemplo. Pero la persona la necesita ya. Entonces, tiene dos situaciones. Tengo una persona que no es un 8 de 10, que es lo mínimo para ingresar a una empresa y cubrir ese rol, sino que es un 6 de 10. Y si no, tengo que seguir buscando personas que no sé cuánto esfuerzo ni sé cuánto tiempo me va a llevar, pero sé que es lo mejor a largo plazo. Entonces, ¿qué decisión tomo? Ingreso a esta persona que ya me soluciona el problema, me cubre el puesto, pero sé que a largo plazo tal vez no sea la mejor decisión, o no contrato a nadie, sigo invirtiendo tiempo en cubrir ese rol, siguiendo cubriendo ese puesto, por así decirlo, mientras tengo que hacer más esfuerzo, por así decirlo, de entrevistar y buscar gente para encontrar esa persona que me pueda aportar en el largo plazo. Entonces tengo esas dos decisiones. ¿Cuál es lo correcto, por así decirlo? Y lo correcto sería buscar a una persona, seguir buscando una persona, pero es como lo más difícil, por así decirlo, porque me lleva mucho más esfuerzo. Y lo otro es lo fácil, pero a su vez puede ser incorrecto, porque yo sé que ingresa esa persona y al año, por así decirlo, a los meses, esa persona tal vez no rinda suficiente, pero bueno, me salva del problema que estoy actualmente. Entonces eso es lo que dice. Y dice que lo difícil te lleva a una mejor vida. Vamos con el capítulo 3, así seguimos, que dice Endure the Process, que es básicamente, Endure es como una zona, o Endurance es una zona cuando vas corriendo, que es una zona que es un esfuerzo bajo, pero que puedes mantener durante mucho tiempo. Entonces es como trabajar en el proceso en el largo plazo, por así decirlo, en el tiempo, mantenido en el tiempo. Un sprint sería lo opuesto. El sprint sería algo corto, algo rápido y algo muy veloz, y en cambio lo otro es un ritmo muy, muy bajito, es como si fuera correr una carrera de 100 metros contra correr una maratón, por así decirlo. Él dice que en esto siempre tenemos que pensar para adelante, pero planificar hacia atrás. Y es algo que se usa en las cuestiones de planificación tanto personales como estratégicas para empresas, que primero tenemos que definir, por así decirlo, el punto en el que estamos hoy, definir el punto hacia el que queremos llegar de acá a un año, a 3 años, a 5 años, y cuando pensamos hacia adelante, es decir, bueno, qué es dónde queremos estar, qué es lo que queremos lograr, planificar hacia atrás, es decir, porque muchas veces lo que hacemos es, ok, hoy está en situación, bueno, ¿cuál es el siguiente paso como lo que quiero hacer en este año? Y planificamos este año, ¿bien? Entonces planifico para adelante. Pero en lo que es planificación personal y planificación para empresas es como que nos mantenemos muy en el corto plazo. Lo que dice Nick Berry acá y lo que dice la planificación es, que es algo que yo empecé a hacer, es planificar para adelante, o sea, pensar para adelante, es decir, bueno, ¿dónde quiero estar de acá a 5 años? Y no planificar un año nomás, sino ¿dónde quiero estar a 5 años? Y después preguntarme, ¿cuál sería el primer paso en el primer año que debería hacer para llegar a esos 5 años, a ese objetivo que quiero cumplir? Entonces empiezo a planificar hacia atrás. Y ahí empezás a pensar todo lo que deberías hacer para llegar a ese objetivo y no solamente te quedas en el corto plazo. Y otro punto que dice es
siempre planificá, pensá y actuá hacia adelante, pero dice corre la milla o corre el kilómetro en el que estás. Como que no te centres siempre en el futuro o no vivas siempre en el pasado, sino que planificá, listo, pero después centrate en el presente. Correr el kilómetro en el que estás, no pienses en el que vas a tener que correr de acá a 10, 20 kilómetros. Vamos con el capítulo número 4, que dice, habla sobre el cambio, que dice el cambio no es un trato, sino que es una invitación. No es un trato que vos haces, ok, yo quiero cambiar, pero quiero tener esto, o sea, me dispongo a cambiar mi rutina, empezar a salir a correr, a caminar, lo que sea, sino que lo tenemos que ver como una invitación, porque el cambio es justamente lo que nos hace crecer. Y él dice, tiene una frase que dice, para triunfar tenés que estar como all in, o sea, ir con todo, por así decirlo, apostar todo para realmente triunfar o tener un cambio. Y también dice que tenemos que aceptar el cambio para crecer. Hay algo que me gustó que habla sobre las transiciones en la vida, que muchas veces el cambio son transiciones en la vida. Y esto me parece interesante porque muchas veces como que vamos salteando de etapas a etapas en nuestra vida, pero es como que el cambio nos genera como disconfort, o sea, nos saca de nuestra zona de confort, pero muchas veces tenemos que entender que esa etapa es como varios meses, o puede llegar a ser un año, donde estemos en una etapa de cambio y sea una transición para pasar de un punto A a un punto B. Y siempre que estemos en esas situaciones, en esas transiciones, es donde ahí hacemos como los grandes cambios. Hay una frase que dice, ahora no me acuerdo, pero es de Steve Jobs, que la vio en un discurso, es muy famosa, que solamente podemos conectar los puntos hacia atrás. Muchas veces cuando estamos en una transición, cuando estamos en un cambio, no nos damos cuenta de que estamos tomando decisiones para hacer cambios, pero una vez que de acá a 5 años decimos, ok, ¿qué me llevó a estar en esta situación actualmente? Y decimos, ok, la decisión que tomé hace 5 años, no sé, de cambiar de trabajo, de cambiar de carrera, lo que sea, me llevó a esta decisión y esa decisión me llevó al punto en el que estoy hoy. Y lo que dice es que hagamos del cambio una elección intencional. Es lo mismo que dice el primer capítulo, que nosotros lo elijamos y que no es como que el cambio nos obliga a hacerlo, sino que la situación nos obliga a hacer el cambio, sino que nosotros seamos intencionales con el cambio que queremos hacer. Después el capítulo 5 habla de la gestión del tiempo, que a mí esto es uno de los capítulos que más me gusta, que dice, el título se llama Si es importante para vos, te vas a hacer el tiempo. Arranca el capítulo hablando sobre qué es lo que realmente te importa, que creo que poca gente, en realidad poca gente se pregunta qué es lo realmente importante para cada una de ellas, porque cuando definís justamente qué es lo realmente importante para vos, puedes empezar a definir prioridades. Y acá hay una frase que dice, hacete el tiempo para que no tengas que encontrarlo. Muchas veces está como instaurado en la sociedad que dice, bueno, sí, ahora me hago el tiempo como para ver dónde lo meto o dónde hago eso, y que muchas veces termina pasando con situaciones personales porque no, estoy muy a full con el trabajo, pero me hago el tiempo para hacer esto. Y muchas veces se habla de, ok, voy a encontrar el tiempo, pero para mí lo que dice Nick Bare dice, tenés que hacer el tiempo. Te tenés que hacer el tiempo para lo que realmente te importa. Porque si créeme que vas a decir, ok, bueno, voy a encontrar el tiempo, muchas veces ese tiempo no lo vas a terminar encontrando porque una, tenemos muchas obligaciones, y segundo, es como que parece que nunca tenemos el tiempo para hacer las cosas. Pero en cambio, si nosotros nos hacemos el tiempo para lo que realmente nos importa, bloqueamos primero nuestro calendario con esta actividad que es importante para nosotros, para este compromiso, y después vemos dónde va todo lo otro, ahí va a tener prioridad. Y habla acá sobre lo que son rutinas y responsabilidades, que son como dos cosas opuestas, que yo también lo mencioné en mi clase. Hay cosas que son responsabilidades que tenemos que hacer. Vamos por ejemplo, por algunas. Él decía en su caso, como bueno, dueño de la empresa, que tiene responsabilidades que tiene que hacer, que son sus tareas, en nuestro trabajo también, por así decirlo. También lo dice, bueno, en el caso de ser padre, que tiene responsabilidades con sus hijos, que son esas cosas no flexibles, son cosas que no se pueden mover. Eso
está ok. Y después habla sobre el tema de las rutinas, cosas que nosotros hacemos que son flexibles. Entonces, nosotros tenemos que acomodar estas dos cosas en nuestro calendario. Tenemos que poner y ser flexibles con nuestras rutinas o esas cosas con las que realmente nos queremos hacer el tiempo y acomodarlo también en torno a lo que es las responsabilidades, que son cosas no flexibles, que son cosas que tenemos que hacer. Y por último termina mencionando el tema de definir los límites y protegerlos, o sea, definir límites personales. Él, por ejemplo, habla sobre lo importante que es el deporte para él y poner límites en relación a cuándo entrenar y todo eso, y protegerlo y empezar a decir que no a otras cosas, justamente que le venían y le decían, hay una mosca acá, que venían y que le decían, entonces él empezó a decir que no para proteger esas actividades que sí lo hacían bien. Avanzamos con el capítulo 6, que está muy bueno esto, creo que es una muy buena reflexión, que dice, habla sobre all in, como que tenés que ir con todo, apostar todo, que me parece bien, pero él menciona una parte que dice, tenés que ir all in, pero no te consumas, por así decirlo. Que él dice que muchas veces en su etapa de su vida ha llegado a, ok, apuesto todo, pero frena un poquito y no te consumas del todo, porque cuando te consumís del todo empezás a perder los límites. Y habla sobre correr una línea roja, como que vos marcás los límites, sabes que hasta acá podés ir con cierta actividad, por ejemplo, él lo menciona con su empresa, donde ponía un límite en el día de las cantidades de horas que trabajaba, porque el otro tiempo se lo quería dedicar a su familia, al deporte y demás. Y algo que pasaba es cuando vos estás corriendo esa línea roja, como, ok, estoy al borde ahí, por ejemplo, tengo un tiempo de laburar de 10 horas, por ejemplo, tiro un ejemplo, y si siempre estás en esas 10 horas, estás corriendo en esa línea roja y lo que puede pasar es que te termines quemando. Entonces eso me pareció muy bueno. Y también la diferencia entre saber cuándo acelerar y cuándo parar, o cuándo desacelerar, por así decirlo. Cuándo saber que una instancia en tu vida personal, en el trabajo, en las relaciones, te necesita de tu tiempo, por así decirlo, y cuándo tenés programado, tenés tiempos para frenar un poco y empezar a mirar en retrospectiva, analizar y demás. Avanzo en el capítulo 7, que este me pareció muy bueno, que dice, en español es, la duda es peligrosa, o sea, como doubt, que es duda. La duda es peligrosa si solo dudas de vos mismo. Que dice que está muy bien dudar, pero que se vuelve peligroso cuando dudamos de nosotros mismos. Y acá habla de dos cosas, de la intuición calibrada, que es justamente, todos tenemos como esa intuición que cuando te invitan a algún lado, cuando tenés que tomar alguna decisión y demás, siempre tenemos como esa intuición que nos dice sí o no, y muchas veces nos quedamos entre ese no sé, porque tu cabeza o las opiniones externas te dicen como sí, pero vos en tu interior decís que no, y esa es justamente tu intuición, por así decirlo, que, y él lo explicaba, y para mí me parece clave, es, puedes dudar si algo va a salir bien, si algo va a salir mal, pero cuando ya las opiniones externas, las opiniones de, no sé, tu familia, tus amigos y demás, etcétera, o lo que vos ves, te empiezan a afectar y eso empieza a hacer que vos dudes de vos mismo, es cuando ahí se vuelve un poco peligroso, porque ahí dejas de tomar acción. Por ejemplo, bueno, yo les mencioné esto de que estaba entre duda de qué cantidad de agendas hacía para este año, para esta edición. Y siempre la duda es, ok, ¿cuánto hago? Pues si me quedo corto, si hago de más, si hago de menos y demás. Y bueno, aposté a hacer un poco más de lo previsto, que básicamente yo todos los años trato de doblar la producción. Y este año dije, bueno, hago un 2.5, sí, sin saber si se va a vender, pero yo planificando obviamente, porque no es que dije, ah, ok, si hago 2.5 más y listo, sino que es basado en un plan, porque hace poco escuché una frase que dice hay una línea muy delgada entre una persona que es valiente o es arriesgada y se arriesga, entre una persona que es tonta y que apuesta todo por perderlo todo y demás. Entonces, habiendo hecho un plan, yo dije, ok, no, esta cantidad es posible, se va a vender. Después puede ser que no se venda, pero yo tengo esa confianza
que también viene esa confianza de los años anteriores que fui haciendo poquito, después fui subiendo un poquito más, y también un plan que yo hice. Entonces puedo dudar de la cantidad, pero por lo menos en mi caso lo que yo me centré después de leer esto es no dudar en mí mismo de, ok, yo soy una persona que puedo hacer que se venda esta cantidad. Capaz que tenga que poner más trabajo, menos trabajo, lo que sea, pero es posible. Y después habla sobre la comparación insana versus la inspiración sana. Esto me parece interesante porque él dice que muchas veces dudamos de nosotros porque nos comparamos con otras personas, que esa comparación viene como de la envidia o se me sale otro adjetivo, pero sí es como de la envidia, por así decirlo. Y después él lo compara desde la inspiración sana, de ver a alguien que logró algo y decir, che, esta persona me inspira y está muy buena, y él dice que bueno, justamente tenemos que apuntar hacia ahí. Y bueno, ahora llegamos los últimos 3 capítulos. El capítulo número 8 habla de el legado no se puede comprar, sino tenés que ganarlo. Y hay una frase que, bueno, no sé si está ahí, pero dice de Naval Ravikant, que es una persona que yo sigo mucho, que dice un cuerpo sano, una mente calma y un hogar con amor es algo que se tiene que construir, no se puede comprar. Y él habla de justamente tener una visión de acá a 10 años, ya sea con tu vida personal o con una empresa, darle dirección y propósito. Dice que el legado requiere ownership, que ownership es como adueñarse de algo. Yo justo acabo de leer el libro de Jugarse la piel de Nassim Taleb, que habla sobre justamente esto para realmente marcar una diferencia y hacer algo importante. Es como que tenemos que jugarnos la piel y poner algo que, o sea, jugarse la piel requiere, ok, vos puedes tener una ganancia, pero también puedes perder al mismo tiempo. Entonces eso también, cuando vos te jugás la piel o cuando tenés algo, es donde después, más adelante, podés justamente dejar un legado. Y esto me parece muy interesante, que dice construye en gotas, pero se pierde en baldes. Justamente ahora me parece un poco como la reputación, que dice que la reputación lleva 5 años como conseguirla o crearla, esa reputación, pero se puede perder básicamente en 1 o 2 segundos cuando hacemos como algo mal, por así decirlo. Y lo mismo pasa con nuestro negocio o con nuestra vida personal, que podemos justamente, básicamente con la vida, que vamos viviendo muchos años, pero en un segundo podemos básicamente parar todo en un balde. El capítulo 9 me parece muy interesante, que es una gran frase que él aprendí en el deporte haciendo básquet, que dice: podés ir más rápido solo, pero para llegar más lejos tenés que ir con otros. Que dice que obviamente vos solo podés hacer las cosas mucho más rápido, pero si querés ir más lejos, o sea, recorrer más distancia, tenés que ir con otros. Habla sobre lo que es la mentira del lobo solitario, que dice que el lobo solitario es como que siempre vas a tener que estar solo, porque dice que las otras personas nunca van a poder hacer el mismo trabajo que él y demás. Y dice que tenés que encontrar la gente correcta para hacer las cosas. Y dice también como que elijas aliados sobre enemigos, pero básicamente el capítulo es rodeate de las personas correctas. A mí esto me hizo mucho sentido. Yo trabajé tanto en equipo como solo, y esta última parte, todo el lanzamiento lo hice con algunas personas, pero la mayor parte lo hice solo, y vi justamente esto, que básicamente pude hacerlo muy rápido porque lo hice todo solo, y también trabajar con otras personas requiere darle tiempo, explicarle y demás. Pero yo creo que a largo plazo, si quiero que, por ejemplo, mi negocio, mi marca personal tenga un mayor impacto o llegue más lejos, justamente voy a necesitar de ayuda, porque en cierto sentido uno no puede hacer todo solo. Y el capítulo 10 se llama Finish Well, que significa termina bien, que dice termina las cosas cada vez que puedas. Que habla sobre los pequeños detalles de cómo hacemos una cosa, hacemos todo. Que dice cada vez que tengas la oportunidad de terminar algo, hacelo. O sea, no dejes como las cosas abiertas o sin terminar, sino terminalas, para que justamente tu cabeza se acostumbre a eso, a hacer todas las cosas bien. Dice que la visión y la acción producen momentum, que el momentum es cuando nosotros vamos terminando cosas y vamos consiguiendo cosas, es como que empezamos a generar ese momentum o esa secuencia de acciones, de días donde, por ejemplo, todo nos sale bien, por así decirlo. Y bueno, termina con una reflexión que dice que
Go One More es como un resultado, que es una mentalidad, por así decirlo, donde entonces en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en el deporte, donde sea, siempre tenemos que elegir uno más. Él cuenta la historia de que una vez tenía que hacer un entrenamiento, tenía que correr, no sé, vamos a decir 10 kilómetros, y a los 7, 8 kilómetros estaba cansado y se volvió a la casa caminando, y volviendo a la casa se puso a pensar, ok, si estoy abandonando un entrenamiento, qué va a pasar cuando tenga que hacer algo para mi empresa, qué va a pasar algo cuando tenga que hacer algo en mi familia, en mis relaciones con otras personas y demás. O sea, también voy a abandonar, y eso lo hizo volver al entrenamiento, y en vez de hacer 10 kilómetros, por ejemplo, terminó haciendo 11. Y volvió a su casa y tenía puesto una gorra y escribió Go One More, que es como anda uno más, que es como 1 kilómetro más. Pero bueno, él lo traslada justamente a como toda la vida de dar el extra. Así que bueno, este es justamente todo el resumen de este libro. Me quedó un poquito largo, fue medio así sin mucha estructura, pero había anotado acá todos los aprendizajes y dije, bueno, lo voy a compartir. Así que espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte, comentame si te gustó algo, si te gustaría que haga el análisis o te dé mi perspectiva de algún otro libro. Pero bueno, por ahora voy haciendo de los que me parecen muy interesantes. Pronto voy a hacer un análisis de todos los libros que leí en el 2025. Así que bueno, si te interesa, suscríbete, dale like y compárteselo a alguien. Hasta la próxima.